Pescatravel patrocina este programa de pesca en Anove Televisión. Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Calidad, precio y óptimo servicio de entrega. Riverfly, el sentido de la pesca a mosca. Draga Leralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete en aluminio anodizado con las mayores características mecánicas en el mercado. Eje de titanio, rodamiento antirreverse y 2 rodamientos. Carrete Holgo. Hecho en Asturias. Sidrería La Mina, a Pontenova. Gastronomía gallega y asturiana en la Sidrería La Mina. Sidrería La Mina, a Pontenova. Maxia Rods. Maxia es algo más que una marca. Es una forma de entender la pesca a mosca. Maxia es la magia de la búsqueda de la perfección. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Lucris. Empresa familiar de artículos de pesca con más de 50 años de experiencia en el sector. Cucharillas para la pesca deportiva. Lucris. Entre Cañas, tu revista de pesca. Entre Cañas, un punto de unión entre pescadores y amantes de la naturaleza. Torno Roll. Para todo tipo de montajes de pesca. Rol inoxidable y rol de aluminio. Rol, la perfección de un torno. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Sencillez y calidad. Casa de Cacheiro, Silleda. Cucharilles Edu. Empresa 100% galega. Cucharilles Edu. Tan nosas como a gaita. En Monterroso, Pazo de Ludeiro. Un lugar ideal para descansar. Con locales para comer, celebraciones y fiestas. Pazo de Ludeiro, Monterroso. Apartamentos La Estación en A Pontenova. Un encantador y acogedor destino para aquellos que buscan una escapada tranquila en contacto con la naturaleza. La Estación en A Pontenova. Restaurante Sidrería Casa Ricardo. Cornellana, Asturias. Cocina tradicional asturiana. Casa Ricardo en Cornellana, Asturias. El sabor de los pescadores del Narcea. Namsen Salmon y Train Experience. Pesca de salmón. Río Namsen. Noruega. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago. ¿Se puede?
hasta o pote. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, non tan ben como vos, pero bueno. Pero vamos yendo pouco a pouco. Pues vamos a pasar al templo de la gastronomía y Bueno, también del arte. Con amigos así xa está, Y e que non se faga nada xa vale. Y pues hasta aquí. Está Jorge. Muro de antes. Es una máxima que dice Villanais, ¿no? Bueno, quedamos Se ha pasado. Ai, carallo, mira aí Poncela, mira o Algarrobo, porque mira Pepe Maestro mío, Pepe Domingo, en la radio. Maestro mío, Pepe en la serie. os anos que hai este Evaristo Mayor tenemos as actividades en Barcelona, precisamente se llaman Sport. Colecciona sobre Más, bueno, ten manuscritos de Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva producción audiovisual de Xornal Trueiro, hoy en formato entrevista y con una persona muy especial y muy importante para todos los que amamos, queremos nuestros ríos y evidentemente nuestro deporte, que es el deporte de la pesca. Hoy nos acompaña Fernando Cobo Gradín, un hombre, insisto, fundamental al que la propia agua le debe muchísimo. Fernando Cobo es de la quinta del 60, estudió en el Colegio Peleteiro de Santiago de Compostela, es de Santiago, completó allí su carrera de Biología en la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático del Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física de dicha universidad, es presidente de la Asociación Gallega de Investigadores del Agua, escritor, divulgador, pintor y, por supuesto, pescador. Científico por los cuatro costados, humanista por los mismos puntos cardinales
yo siempre lo comparo como un capitán de hace años en esas fragatas antiguas victorianas, bueno, españolas, buscando islas remotas, buscando nuevas especies, buscando esa aventura que es la ciencia. Un hombre, insisto, y yo creo que es mucho decir, a la que la propia agua le debe muchísimo, muchísimo. Profesor Cobo, bienvenido, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias. No, gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Eres el responsable en España de diversos proyectos internacionales de importancia absoluta y vital para nuestro futuro, para el futuro de nuestras poblaciones, pero también de las poblaciones de humanos, porque al final la ciencia está protegiendo y defendiendo a nuestras poblaciones. Llevas toda la vida dedicada a los ecosistemas acuáticos, a la salud de los ríos, evidentemente, ríos, lagos, mares, en definitiva del agua. Y vamos a comenzar, porque partiremos un poco la entrevista en 4 temas, un poco la actualidad, los pescadores, los problemas que existen, que de todos y por todos son sabidos, y por supuesto hablar del profesor y con el profesor. Pero comenzamos con un tema de máxima actualidad, como decíamos, para el mundo de la pesca, Fernando, porque vive momentos cuando menos convulsos, por ejemplo, con el cierre de la temporada, 2 salmones en el Masma, 2 salmones en el río Eo. Esas son las capturas en toda Galicia, ninguno en el Ulla. La radiografía, yo no quiero ser catastrofista, que eso también vende mucho, pero el momento no es nada halagüeño, es complicado. No, que va, no es nada halagüeño. Lo que pasa es que esto es como de... Eso ya estaba vendo eu, ya se avisó, o sea, no es que ahora nos echemos las manos a la cabeza porque se pescaron un número irrisorio de salmones en los ríos gallegos, sino porque esto se lleva advirtiendo mucho tiempo, o sea, no hay que hacerse de nuevas ahora. Los científicos que nos dedicamos a las aguas dulces, con el salmón concretamente, pues llevamos advirtiendo que esto iba a suceder. No es por aquello tan español de ya tenía yo razón, pero es que el deterioro de los ecosistemas acuáticos es de tal magnitud que una especie bandera como es el salmón tenía que a un momento determinado pues reflejarlo, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, lamentablemente. Al hilo de ello, ¿no? Hay 2 proyectos, Diades, Miranet, Miramiño. Diades celebró hace nada en Lisboa, ahora en junio, la reunión transnacional. Si el salmón tiene problemas, que los tiene, también los tiene el reo, también los tiene la anguila, también los tiene la lamprea, lo que decíamos antes. Estamos ante un panorama que no es reversible, eso es evidente. Sí, es un panorama desolador, con todos los peces migradores y los residentes también. Pasa que el salmón es el que más afecta, ¿no? Y el que más se le está dando en los medios, más divulgación. A mí me preocupa, obviamente, el salmón mucho, pero también me preocupa, como decías, las alosas, también me preocupa la anguila. La anguila me preocupa especialmente, la anguila está incluso más amenazada que el salmón a nivel global, ¿no? Pues estamos hablando de la especie, de ejemplares existentes de la especie. La anguila está sufriendo un deterioro o un retroceso más grande que el salmón. El salmón es abundante en algunos lugares. Curiosamente es abundante en aquellos lugares en donde es una especie exótica o invasora. Es decir, como patrimonio genético, como existencia de la especie, tiene sus problemas, evidentemente, pero hay otros que la acompañan que tienen tantos problemas como el salmón. Y ya no hablemos de aquello que no son peces. Hay otras muchas especies en el río. Muchas veces hablamos de peces, pero claro, el río es todo. Porque son lo que conocemos, pero el río es todo. El río es un ecosistema muy complejo y un ecosistema muy singular geográficamente. Desde algunos lugares en donde las especies son exclusivas de esa zona, son lo que nosotros llamamos endémicas. Y esas me preocupan especialmente porque esas están desapareciendo a una velocidad más rápida de la que nosotros somos capaces de conocerla. Es decir, nos están quedando desconocidas especies que pudieran haber tenido, a lo mejor, una implicación importantísima en el avance de la ciencia. Muchas veces pensamos que la ciencia es evidente que está a determinado nivel, ¿no? En la sociedad, pero a veces pensamos que los científicos estáis como una especie de áurea. Y yo me he dado cuenta, sobre todo en Lisboa, bueno, pues siguiendo tu trayectoria, la trayectoria de la Estación de Hidrología, de la que luego hablaremos, de que es todo lo contrario. Es decir, la ciencia está defendiendo más que nunca la cultura, la historia, la etnografía, los valores de la pesca deportiva, los valores de la pesca profesional, todos esos ecosistemas que utilizamos, que somos parte de ellos y que utilizamos, ¿no? Y al final es que sois un poco los garantes, somos todos, ¿no? Pero sois los garantes de muchísimas cosas. Sí, la actividad científica es una actividad generosa, es una actividad que está para la sociedad. Consumimos una cantidad ingente de recursos que son de dinero público.
Y somos muy respetuosos con eso, muy cuidadosos con eso. Y lo que todos los científicos, independientemente de su carácter, de su personalidad, de su currículum, de su vida, lo que queremos es devolver lo que se nos da, porque somos de las pocas actividades que tenemos el privilegio de trabajar en lo que nos gusta. Y eso da como cierta sensación de estafa social, y por lo tanto debemos devolver todo lo que se nos da, que es mucho, y eso es lo único que nos mueve, aparte del avance del conocimiento. Y luego está la vanidad, efectivamente, es una actividad en donde la vanidad se alimenta de forma muy importante por la relevancia que tienen los descubrimientos y los pequeños pasos que damos en el conocimiento de las cosas. ¿Qué podemos hacer los pescadores? Porque estamos siempre con la pesca sin muerte, que es la solución a todos los males, y ya se ve que evidentemente no, lo dirás tú, claro, no yo, pero ¿qué podemos hacer los pescadores? Y tan difícil es poner de acuerdo a la pesca continental, buscar una vía común para todos. Yo creo que lo que debemos es que es la especie humana, debemos la humildad es importante. Los pescadores, por el hecho de tener una actividad que han desenvuelto durante muchos años, cuando tienen una edad como la mía, por ejemplo, que casi fui más tiempo pescador que científico, llega un momento que se lo sabe todo, o cree sabérselo todo, y está muy lejos de ser esto cierto, ¿no? Porque la ciencia se mueve con otras formas de pensar, ¿no? Diferentes a las de las personas del común. Entonces lo que tienen que tener principalmente es humildad, y sobre todo dejarse aconsejar, dejarse guiar por aquellos que no que son mejores ni peores, sino que utilizan sistemas diferentes para entender las cosas. Y entonces esos sistemas diferentes nos permiten a los científicos muchas veces darnos cuenta de que estamos equivocados. Y eso es muy importante, es uno de los avances más importantes de la ciencia, es percatarse de uno estaba equivocado. Entonces los pescadores deben de reconocer que ellos pueden estar equivocados y necesitan del consenso o del asesoramiento de la gente de la ciencia. Pero por insistir en ello, porque el tema de la pesca sin muerte realmente es solución, o puede ser solución, depende de cómo se aplique. Claro, es que es otro de los principales problemas. Hay dos problemas fundamentales a la hora de divulgar la ciencia. Uno, que la gente se lo tome como algo, simplificar las cosas, como algo muy sencillo. Entonces, yo ya lo entendí y ahora lo simplifico. Y otro, el problema de intentar buscar salidas que sean la panacea, la solución de las cosas. Entonces, ¿la pesca sin muerte puede ser la solución? ¿A qué? ¿A qué problema estamos hablando? Estamos hablando de que no llegan las capturas para cumplir solamente pues las oportunidades de los primeros días de pesca. ¿Es la presión de pesca, en ese caso, la causante principal de la separación de los peces? La pesca sin muerte podría mantenerlos durante un tiempo, dependiendo de cómo se haga, lógicamente, porque no puede uno estar pescando ad libitum, no puede estar uno pescando durante todo el día, 10 horas constantemente, y sacar del río 100 truchas y devolverlas 100 truchas, va a haber una mortalidad, porque no es pesca sin muerte, es una pesca que no es extractiva, es la única diferencia con las demás, pero sí tiene una mortalidad, sí tiene un efecto sobre los individuos se estresan, los individuos aprenden para que nos entendamos rápidamente, a no alimentarse, con lo cual eso es un deterioro fisiológico importante. Es decir, que para cada cosa se le hizo una solución, y la solución está en función del problema que queramos resolver. Ahora, no se puede hacer de la pesca sin muerte la panacea, la solución, ni se puede interpretar desde las tripas, hay que hacerlo desde la razón y desde el conocimiento. Entonces es una de las muchas formas de gestionar, en algunos lugares puede ser interesante y en otros lugares puede ser incluso contraproducente. No quiero extenderme aquí, pero podríamos hablar de cómo se generan determinadas enfermedades de tipo bacteriano que se activan con el estrés y esa activación viene en función de el devolver la trucha al río. Entonces, claro, es que hay que dejar que la gente que sabe de eso se dedique a eso y dé las soluciones en ese momento determinado. Claro, un pescador no puede gestionar ni pretender, o sea, gestionan los científicos. No puede automedicarse. Claro. O sea, el pescador no puede automedicar un río. Sí, la solución para esto va a ser, bueno, porque cualquier médico te va a decir, no te automediques. Aunque estemos perfectamente convencidos de que un ibuprofeno me va a pasar el dolor de cabeza. Pero ¿cuál es el mensaje constante? No se automedique usted, hable con un profesional y que le dirá cuál es la solución a un problema determinado. Esto es lo mismo. No automediquen al río, pregunten a alguien que no por el mero hecho de tener un título universitario o dedicarse a la ciencia tendría que saber la solución, tiene que ser especializado
en hidrobiología, que es una especialización muy difícil y muy concreta. Entonces, en esos casos, con una buena gestión, pues se puede ayudar a que las cosas funcionen bien. Hablamos siempre de problemas de contaminación a nivel global, de empresas grandes, pequeñas, de falta de pudor también, pero bueno, estamos siempre con el mismo mensaje. Yo te lo tengo que preguntar, o sea, ¿cuáles son esos 4 jinetes del apocalipsis? Te lo tengo que preguntar, aunque siempre estamos diciendo lo mismo. Sí, lo comentábamos, no vamos a aburrir a la gente, siempre son las entrevistas, son lo mismo, preguntan ¿qué es lo que pasa? Pues lo que llamábamos los 4 jinetes del apocalipsis, porque además son 4. ¿Cuáles son? La contaminación, el deterioro del hábitat o la destrucción del hábitat, la sobrepesca en determinados lugares y las especies exóticas invasoras. Esas 4 cosas son las 4 amenazas que resumen la pérdida de biodiversidad global que estamos asistiendo, ¿no? El otro día, cuando hacíamos el Camino de Santiago, Miguel Piñeiro y yo, veníamos viendo la sucesión de embalses que hay en los principales ríos gallegos, ¿no?, que son muchísimos. Profesor, ¿realmente los beneficios energéticos de estas grandes presas compensan? ¿Podríamos hablar de ello? Es que, vamos a ver, un embalse es una estructura que transforma un río en algo que no es un río. O sea, no puede haber impacto más grande que cambiar la propia naturaleza de lo que es. Porque si hablamos de la contaminación, el río se contamina, es un río contaminado, pero es un río contaminado. Si hablamos de especies exóticas invasoras, es un río que tiene especies exóticas. Pero si ponemos un embalse, ya no es un río. Un embalse es algo parecido a un lago, que ya la naturaleza es diferente, el funcionamiento ecológico es distinto y el cambio ambiental que se produce es un cambio drástico. Si tú me preguntas, los beneficios energéticos, hombre, si estamos hablando de un país subdesarrollado que las fuentes de energía son limitadas, pues probablemente una presa le puede solucionar la vida a la gente, porque al final lo que interesa aquí, lo que estamos hablando, es de la vida de la gente, que sea una vida, un desarrollo cómodo y que la gente viva en condiciones de desarrollo idóneas, ¿no? Sí. Entonces, determinadas circunstancias el embalse puede suministrar esa energía, es posible que sí, pero en un país desarrollado como es España, en donde la cantidad de embalses es enorme, la cantidad de grandes presas es ingente, las fuentes de producción de energía son de lo más variada y hay políticas que permiten importar otras fuentes de energía como puede ser el gas, por ejemplo. Poner más embalses, ¿para qué? Para deteriorar los pocos ecosistemas fluviales que tenemos, embalses que no funcionan, embalses que están a pérdidas, que no están produciendo la energía o que están colmatados o que están produciendo problemas ambientales importantísimos como es la proliferación de cianobacterias. ¿Para qué tenemos que sufrir eso? Decías antes especies invasoras. Tú también llevas muchísimos años trabajando en este sentido. Galicia antes parecía que estaba en la esquina y que seríamos los últimos y ahora parece que somos los primeros. ¿Qué miedo tienes a lo que está por llegar todavía? Porque faltan especies por llegar a Galicia. ¿Y la radiografía actual cuál es? Sí, hay un ejercicio que se hace, un ejercicio científico que se hace, que se llama escaneo de horizonte, que consiste en lo siguiente: viendo las especies que están circulando por el planeta, qué especies tienen una mayor probabilidad de llegar en función de las vías de entrada, diferentes vías de entrada, el comercio, el transporte, etcétera, etcétera, y de esas especies que lleguen, cuáles son las que se van a asentar, que tienen más probabilidad desde el punto de vista ecológico de encontrar ecosistemas que las puedan admitir, y qué efectos pueden tener. Pues en ese escaneo de horizonte son centenares de especies que están esperando simplemente que le abramos la puerta. Se dice habitualmente que las especies exóticas invasoras son la causa, una de las principales causas, la segunda causa de desaparición de especies o de pérdida de biodiversidad. Pero para que una especie exótica desplace a otra y haga desaparecer a otra especie, por el camino ejerce una cantidad de efectos perniciosos para el ecosistema importantísimos. O sea, la desaparición de especies no es más que el estado final del deterioro o el estado final de la batalla, que sería la muerte, digamos, pero por el medio produce heridas importantes en el ecosistema, pérdidas sobre todo de servicios ecosistémicos. Volvemos a lo mismo, sí. Los propios intereses de nuestra especie, que es para lo que estamos aquí, para salvaguardar nuestra propia vida y nuestra propia existencia, se pierden esos servicios con estas alteraciones medioambientales. Toda una vida, decíamos antes, el profesor Cobo se doctoraba por la Universidad de Santiago de Compostela con la tesis Los quironómidos Diptera Chironomidae de los ríos Ulla y Sar.
es un estudio faunístico y ecológico que se publicaba en 1988, que defendía en 1988. Y aquí yo veo un poco la pasión de ese niño de 5 o 6 añitos que andaba detrás de cada vertebrado o invertebrado que apareciese para meterlo en un bote y estudiarlo. O sea, pero aquí es llevar la pasión, elevarla ya a lo máximo, ¿no? Sí, y sigo siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Soy la misma criatura. Eso de la tesis mía es cuando los dinosaurios poblaban la Tierra. Ya hace unos años, lo que te da todavía más bagaje. Y sigo siendo el mismo. La parte lúdica de la ciencia es importantísima. Eso es lo que tiene, que te atrapa, ¿no? Porque al fin y al cabo estás jugando siempre. No estás jugando no es el aprendiz de brujo, no estás jugando sin normas, estás jugando con unas reglas estrictas, con unas reglas muy bien pensadas y muy bien calibradas por muchos que nos han antecedido, ¿no? Pero al fin y al cabo estás jugando, y entonces ¿qué hay mejor que pasar una vida jugando? Eso es lo más divertido que hay. Tú eres un hombre de familia, de valores, que a mí me parece importantísimo, más en este mundo que parece que los pierde por momentos, ¿no? Lo procuro, pero... y eres una persona... A mí me gustaría preguntarte, toda la familia es importante, evidentemente, pero por dos personas que imagino que serán un poquito más, porque tu padre era un científico, por los 4 costados también, y tu hija, una de tus hijas, también es científico, los dos con un notable éxito, ¿no? Sí. Tu padre lamentablemente ya ha fallecido, pero ¿cómo se nada entre esas aguas? Bueno, ahí es que me pillas ya que lloro. Ya, bueno, no era la intención. No, porque mis hijas tengo 2, sí, una científica y la otra no es de ciencia, pero trabaja en cosas de administración de empresas, y para mí son lo más importante. ¿Por Guatemala hasta ahora también? Ahora mismo, sí, estos días está con una cosa de colaboración. Una en Washington, en el Smithsonian, y otra está en Guatemala con una cosa de colaboración internacional. Y mi padre es mi referencia. Mi padre, para mí, fue lo más importante de mi vida, de ejemplo y de todo. Eres presidente de la Asociación Gallega de Investigadores da Auga, fuiste vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ictiología, diriges el Grupo de Investigación Hidrobiol, Laboratorio de Biología, eres miembro de la Red Ibérica de Cianotoxinas. Quería preguntarte precisamente por qué te llama tanto la atención de la proliferación de cianobacterias y también en qué momento estamos, ¿no? Sí, es un asunto muy importante y muy delicado. Las cianobacterias son unos organismos, son bacterias en realidad, lo que pasa es que siempre se trataron como organismos del fitoplancton y como algas, ¿no? Como microalgas, pero en realidad son bacterias, que son capaces de producir unos compuestos que son tóxicos para muchas especies y especialmente para nosotros, para los seres humanos. Y estas cianobacterias están proliferando en casi todos los medios lénticos, todos los medios embalsados, en todos los embalses, que es de donde nosotros nos surtimos fundamentalmente como agua de abastecimiento. Y estas sustancias pueden ser muy peligrosas para la salud, tanto animal como humana. Por ejemplo, son hepatotóxicas, son neurotóxicas, son de las mismas familias desde el punto de vista químico que las toxinas de las mareas rojas, que tanto se vigilan. Pues no se vigilan tanto en el medio acuático continental. Y pueden producir intoxicaciones muy graves. Por ejemplo, se conoce como síndrome de Caruaru, la intoxicación de las cianobacterias, porque en Brasil, en Caruaru, gente que estaba sometida a hemodiálisis, fue suministrada agua, que aparentemente tenía todas las garantías, pero tenía cianotoxinas. Y se murieron del orden de 80 personas sometidas a hemodiálisis, y ahí fue donde se dio la alarma, y aparentemente era agua que venía, pero con todas las garantías de calidad. Y cada vez hay más por la edad de nuestros embalses, porque los embalses son trampas de fósforo, que es el elemento limitante, se va acumulando fósforo y esto hace que se facilite la proliferación de cianobacterias, y a las cianobacterias habría que prestarles mucha más atención de la que se le presta realmente. Y la Sociedad Ibérica de Cianotoxinas, durante tiempo, estuvimos intentando pues darla a conocer a la sociedad y a los gestores del problema, ¿no? Que ya pues empiezan a darse cuenta de que esto es un asunto que hay que darle la seriedad que se merece. Seriedad que yo, no evidentemente la comunidad científica, no sé la comunidad política, que debería de recibir toda la información que vosotros le enviáis,
pero yo muchas veces pienso que no le damos la importancia que tiene el agua, que es toda al agua. O sea, tenemos ríos al lado de casa todos en Galicia. Absolutamente. O sea, que realmente no estamos dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Claro, el ser humano es una especie acuática, como la nutria. O sea, no hay asentamiento humano que no haya tenido a su lado un suministro de agua, un río o un pozo o algo así. Tanto es así que se habla ahora se habla mucho de las guerras del agua, ¿no? En Oriente Próximo y Oriente... Bueno, en Oriente Próximo lamentablemente las guerras son por otros motivos en este momento, pero se preveía que iban a ser y que son realmente, al final, es la guerra del agua. Pero durante la Edad de Bronce, en lo que se llama la cultura de las motillas, porque nos queda muy cerca, en La Mancha, las motillas son pozos fortificados. O sea, un pozo de agua que tiene una fortificación a su alrededor para defenderla del resto. Esa es la importancia que tiene el agua para nosotros. Somos una especie que no podemos pensar en vivir sin agua de calidad y agua de un suministro abundante de agua. Has participado en el proyecto Life Invasacua sobre especies invasoras de medios acuáticos, tienes más de 15 proyectos de investigación a nivel europeo, estudios o analíticas integrales, pues por ejemplo del río Eo, un estudio fundamental, colaboraciones en más de 80 libros, 300 publicaciones científicas y publicaciones científicas, estamos hablando, ¿no? Vas a llevar a cabo varios proyectos de restauración en el río Limia, en el Bouga, con científicos portugueses. Veo en ti una comunicación absoluta como neuronal, a todos los niveles. Por ejemplo, con Portugal no podría ser de otra forma, ¿no? Y lo que también veo es un enorme respeto cuando estás pues, con otros colegas, tanto de Portugal como de Irlanda, como de Francia, respecto a la trayectoria y a lo que dices y cómo lo dices. Sí, tenemos una buena red de amigos, colegas y amigos somos ya después de tantos años, ¿no? Pero todo eso que acabas de citar, ¿no? El currículum no es más que el resultado de la edad. Me gustaría tener menos años y publicaciones, ¿eh? Bueno, pero seguro que tendrías muchas igual. Pero es el resultado igual de eso. Efectivamente, después de tanto tiempo, hemos colaborado ya muchas veces con proyectos, con distintos grupos de investigación que se encargan de estudio de hidrobiología y nos conocemos de hace muchos años y tenemos una relación muy estrecha y muy amistosa. Estoy muy contento y muy satisfecho de los grandes amigos que tengo, como dices, en Francia, en Irlanda, en Portugal, en Inglaterra, en Sudamérica. He visitado mucho Sudamérica y sigo en contacto con ellos y visitando Sudamérica y es un gusto poder llevar allá Galicia, porque al final también me gusta la tierra y lo mío... Tú eres un estandarte además, a donde vas con tus ríos, vas con una ciencia muy gallega además. Sí, ¿no? yo además ejerzo. Sí, totalmente. Ejerzo de gallego allí donde voy. Pero ejerzo de gallego en el sentido de que sabemos los gallegos, no como dicen los de fuera de lo de la escalera, que eso me da mil patadas. No, ejerzo de gallego, de verdad, de serio, de cumplidor de su palabra y de trabajador. Te voy a hablar de cumplir una palabra. En su día fuiste el impulsor y el director de la estación de hidrobiología en Corrodocón, en Vilagarcía. Yo creo que es un hecho histórico, para Galicia, por supuesto, tener una entidad investigadora del talento, de las garantías de la estación, pero ya no solamente para Galicia, por supuesto para España, por supuesto para la comunidad científica y para Europa. Veros el otro día trabajando in situ en el encuentro, en la reunión transaccional del proyecto DIADES, ver los referentes que sois, yo creo que tienes que tener una satisfacción tremenda. O sea, es a lo mejor de lo que más satisfecho te encuentras. Sí, absoluta. Dije antes que tenía 2 hijas, tengo 3. Sí. Tengo... Sí. 2 de carne y hueso y una de laboratorio, ¿no? De edificio, que es la estación. La estación desde el año 1998, que empecé con la idea de que había que hacerlo, convencí en aquel momento al equipo rectoral que había en la Universidad de Santiago que era capaz de ver más allá de sus propias narices, no puedo decir siempre lo mismo, ya. Y fue, la verdad que fue un centro, y sigue siendo un centro que siempre nos llama. Es más, tanto es así que no damos abasto con el trabajo que tenemos. Tenemos que decir que no muchas veces a proyectos de colaboración internacional porque ya no somos capaces con el personal y los fondos que tenemos de dar audiencia a todo lo que nos piden. Pero lo que a mí me sorprende es que ante el éxito de algo tan importante, insisto, una entidad investigadora tan importante,
no se apueste más? Porque la versión 2.0 de la estación sería dotarla de más presupuesto, de más científicos, y eso sería bueno, ¿no? O sea, sería bueno, no, sería lógico. Yo entiendo que puede haber 1000 problemas para repartir los dineros que vienen de Europa, pero vamos, es una realidad que se necesita, además, es que es el agua, estás defendiendo a la población de humanos. Sí, no, sí, además es impepinable. Este centro es único en España y en Portugal. Y hay otros más, 2 más en Francia, 1 en Inglaterra y pocos más. Y lo que pasa es que no está en la mano de uno estas cosas. Hay gente que sabemos que hay gente que se dedica a gestionar estas cosas, ¿sí? Y lo que os decía antes, y no son capaces de ver, no se les ocurre a ellos, o no, yo qué sé en lo que están, no están en esto. Y cuanto más mediocre, más recalcitrante, ¿no? Y entonces, claro, uno no está acostumbrado a pelear con esas cosas. Estoy acostumbrado a pelear con otras, estoy acostumbrado a la tenacidad en el trabajo, en los experimentos, en que no haya vacaciones, en que no haya fines de semana, en leer, en estudiar todo el día, porque no para uno de estudiar. Y cuando vas con además lamentablemente son propios colegas, porque hoy están en un sitio y mañana están en otro, ¿sabes? Entonces es muy frustrante, sobre todo en los últimos tiempos, muy frustrante. Pero bueno, hay que tener fe y esperanza en estas cosas, que la semilla está puesta y lo único que tiene que dar es fruto, ¿no? Crecerá más o menos, pero terminará siendo un centro, como fue hace relativamente poco tiempo, de referencia para toda la hidrobiología en la península ibérica. Y lo que ha ayudado a la estación al colectivo de pescadores. Como tú, con el carácter divulgativo, y claro, como profesor, como maestro que eres, has publicado Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia, trabajos que yo recomiendo a los pescadores. La trucha en la pesca a mosca, esto para mí me parece que es una auténtica biblia. Las poblaciones de salmónidos del río Mandeo, manual para avaliación do estado ecolóxico do sistema fluvial do río Mandeo, un libro de primeros auxilios en la pesca que me parece fundamental, porque yo entiendo que los primeros auxilios deberían darse ya en los colegios. Cuando digo lo de que defiendes a las poblaciones humanas, lo digo de verdad. Y verte, por ejemplo, con niños de 5 o 6 años, ya no digo con los tuyos de la familia, ¿no? Con las tuyas, con las niñas, se te ve cómo disfrutas enseñándoles este bicho. Me encanta, a mí los niños pequeños me encantan. Yo soy el docente total, ¿no? Como aquello que había de aquellos juegos reunidos, ¿no? Sí. Porque he dado clase a todos los niveles educativos. Pero con los niños pequeños sí que me encanta, es que su inocencia, la pasión que ponen, el interés, la cara de felicidad cuando ven una cosa de lo más... Y la cara, esa capacidad de asombro que hemos perdido los adultos, a mí me reconforta. Y es lo que se necesita, esa capacidad de asombro en la cosa más pequeña. Y eso es lo que conduce después al estudio y al conocimiento. Eres científico, evidentemente, pero eres un humanista. Un pozo de sabiduría, te encanta la historia, crees en el alma, ¿no? ¿Crees que tenemos alma? Sí, el ánima, griega, el motor de la vida. Y tú tienes un alma viajera absoluta. Sí. O sea, has dado la vuelta al mundo. Me encanta viajar, me encanta viajar. Yo escucho tus aventuras en las Galápagos y lo hago ojiplático. Sí, me encanta. Por poner las Galápagos, por no decir la selva de no sé dónde o el altiplano de no sé dónde. Me gusta viajar y me gusta muchísimo. Además, cualquier sitio, me da igual Nueva York, que me da igual lo que hablas tú de las Galápagos. O sea, disfruto en todos los lados. Y aprendo muchísimo. Y me pone en mi sitio. Viajar te pone en tu sitio. Todas esas cura el localismo, además. Sí, te cura de todos los males. Te cura de todos los males. Te pone en tu sitio, además, como persona. Tus propias limitaciones, las que tú sospechabas y alguna más que desconocías. Me encanta y aprendo muchísimo viajando. Y luego eres pintor. Te iniciaste en el arte de la pintura de la mano del pintor santiagués Celso López Octavio, y tienes una obra que abarca tanto la figuración como la abstracción mediante la utilización de diferentes técnicas, aunque principalmente te has especializado en el óleo, un medio en el que tu estilo como paisajista bebe de influencias del tonalismo americano y de la escuela de Barbizon. ¿Qué te da y qué te quita la pintura? Bueno, la pintura me da tranquilidad, me aísla de todos los problemas. Cuando estás pintando, solo estás pintando, es que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Hay gente que dice, no, es que yo pinto escuchando música y pinto según... No puedo ni escuchar música. Claro, estás absorto. Es que no puedo, a veces que me gusta la música y dice, es que la música no te molesta. No soy capaz, tengo que pintar en absoluto silencio y completa concentración.
Entonces, ¿qué es lo que buscas? Eso, el aislamiento absoluto. Entonces me encanta, el resultado es bastante mediocre, pero... Bueno, eso lo dices tú porque eres muy modesto. Pero bueno, o sea, está dicho no solamente por aficionados al mundo de la pintura, sino por profesionales del mundo de la pintura. Mira, más que me lo digas aquí con estos cuadros de sus casas, estamos en Cherriera, de Quintana Martelo, de Laseiro, que puedes hacer más que quedar absolutamente maravillado de lo que veo aquí a mi alrededor. Pero lo bueno que tiene es eso. Y además la pintura no va sola, la pintura te obliga a conocer historia del arte, te obliga a conocer historias, además, de que lo que pintaron otros y por qué lo pintaron, y te obliga también a conocer a la gente, los motivos de por qué pintaban las cosas y por qué lo hacían así y contra qué se rebelaban. La pintura es de lo más enriquecedor, como la música, que tú eres un gran melómano. Sí. Es algo que te llena y que completamente como persona. Y que también tiene que sacar de ti un poco lo mejor y lo peor, porque te llegas a frustrar cuando una pieza no va como quieres. Sí. Eres de los de... Hombre, las frases se atribuyen a quien se atribuyen normalmente, ¿no? Y siempre se atribuyen a Picasso. Cuando hay una frase se atribuye a Picasso. Sí. En este caso yo atribuyo la frase al gallo, al torero, José María el Gallo, que decía, se torea como se es. Y también Picasso dicen que decía que se pinta como se es, y a lo mejor yo que sé, Heródoto diría que se filosofa como se es, ¿no? Pero es verdad, o sea, tú pintas como eres, no puedes disimularlo. Ahí hay cosas que no se pueden disimular, ¿no? ¿Qué era lo que no se podía disimular? La borrachera y no sé qué otras cosas, y el miedo, ¿no? No se pueden disimular. Y la pintura, como eres en la pintura, tampoco se puede disimular. Pues yo te voy a decir una cosa para despedir esta entrevista, que te agradecemos muchísimo desde Trueiro, tanto Miguel como yo, evidentemente. Se hace ciencia como uno es. Sí, sí. Y me gustaría darte las gracias por todo lo que nos has enseñado, que es muchísimo, y me gustaría pedirte, por favor, Fernando, que nos sigas enseñando, porque lo necesitamos. Pues muchas gracias, Albert. Gracias, profesor. Y a todas vosotras y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar en esta edición muy especial, insisto, para nosotros, con el profesor Fernando Cobo de Trueiro Audiovisual, y hasta la próxima.